Habíamos considerado los primeros versículos del capítulo 10 del Apocalipsis. Y habíamos visto de que, como un breve repaso, que el apóstol Juan, y es el apóstol Juan, que dice e interpreta. En el versículo 1 decía, vi otro ángel fuerte descender del cielo. Bueno, el versículo 1 lo hemos leído, pero el apóstol Juan, apóstol del Señor, con la presencia en espíritu de Jesucristo y del ángel Gabriel, relatando lo que veía en cada momento, en cada secuencia, en cada oportunidad. En este caso dice, vi otro ángel. O sea, al decir otro, quiere decir que acostumbrado a estar viendo ángeles en las visiones del Apocalipsis, ahora dice, vi otro ángel, razón por la cual no podemos desviarnos a pensar que ese ángel era Cristo. Vi otro ángel que tenía tales y tales características. Y ese ángel, dentro de las características que tenía de gloria, eh, tenía un librito en la mano. Ese librito, por cierto, es muy importante. Ese librito quiere decir muchas cosas. Y a mi criterio, a mi juicio, para mi interpretación personal, y con todo respeto a las diferentes interpretaciones, ese librito abarca mucho más de lo que por general interpretan muchos de nuestros hermanos. Y en el desarrollo de este tema voy a demostrar los alcances de lo que produce ese librito y la importancia que tiene y los cumplimientos del tiempo de ese librito. Por algo aparece un ángel destacado que el apóstol Juan lo identifica diciendo, vi otro ángel, pero un ángel lleno de gloria, y que traía destacadamente un librito en su mano. Y ese ángel tenía un pie puesto en la tierra y el otro pie puesto en el mar, indicando que lo que él iba a decir, que el mensaje que él traía, es lógico, es natural pensarlo, abarcaba todo el planeta, mar y tierra, tierra y mar. Por eso ese ángel pisaba la tierra y pisaba el mar. Pero no tan solo tenía el librito, no tan solo tenía el librito, sino que habló con voz fuerte, con voz, dice, como un león rugiente, y cuando él clama, 7 truenos hablan sus voces. Juan, acostumbrado a escribir lo que veía, quiere escribir y hay una voz del cielo. Hay una voz del cielo. Cuando los truenos hablan, entonces dice en el versículo 4 que una voz del cielo ya no dice allí que sea ángel, no dice que sea Cristo, no dice que sea Dios. Como yo en mis enseñanzas soy estricto con la comparación de textos, y si no hay comparación de texto, advierto. Luego que cada uno crea lo que quiera. Pero se supone que ese ángel, que era muy poderoso, que clama como cuando un león ruge, inmediatamente 7 voces como truenos
transmiten el mensaje que había dicho ese ángel poderoso, pero he aquí que una voz del cielo, que se ve que tenía mayor autoridad, le dice a Juan, no escribas, y no escribió. ¿Y qué será lo que contiene o lo que dijo ese ángel y que contestó 7 truenos en su mensaje? O su mensaje fue audible con voces de truenos. Bueno, al no escribirlo Juan, nosotros podemos especular y decir lo que queramos, somos dueños, solo que seamos prudentes porque el Señor advirtió que si le agregamos algo al Apocalipsis, Dios pondrá las plagas que están en este libro. Y si le quitamos, Dios quitará nuestro nombre del libro de la vida. Apocalipsis no es para jugar. Si nosotros delante del Señor hacemos una aclaración humildemente y que el Señor lee que somos ilimitados, pero no que somos tan atrevidos y que con toda autoridad teológica, porque alguien nos haya hecho creer que tenemos una super autoridad teológica, decimos que los truenos decía esto, es aquello. No, hermanos, nadie sabe. Y yo no lo pienso, solamente opino que cuando venga el Espíritu Santo y tengamos el don de profecía, entonces cuando todos profeticemos, cuando todos tengamos sueños y visiones, como dice el libro de Joel capítulo 2, versículo 31 en adelante, y que eso lo dice Jehová, puede ser que el Señor nos diga, porque los truenos tienen que ver con la colita de la historia de la humanidad, con acontecimientos muy distinguidos que el Señor ha dicho, no, no escriban eso, no quiero que escriban eso. Juan, no escriba, no escribas, dijo esa voz poderosa, no escribas. Cuando venga la lluvia tardía, preguntemos y veamos si nos responde el Señor. Lo dejemos para el futuro. Pero la parte importante y muy importante, y acá se avecinan cosas muy importantes, y según vea el capítulo 10 lo hemos minimizado en la traducción o en la interpretación. Ahora vamos a ver cuán profundo había sido Apocalipsis 10 y cómo tenemos que detenerlo. Dice el versículo 5, y el ángel, dice otra vez Juan, y el ángel, que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, o sea, como un mensaje que iba a ser para todo el planeta, levantó su mano al cielo y nos acordamos que el ángel juró. Y juró con un detalle o de una forma tan detalladamente que no es del todo normal, podríamos decir nosotros, que es normal. Pero ¿para qué tanto énfasis en las cosas que leemos? Que juró, en primer lugar, por el que vive para siempre jamás. Y ya hemos hecho la comparación de textos, y que el que vive para siempre jamás, en la comparación de textos, es Cristo, que murió, por eso justifica la expresión, y que vive para siempre jamás, porque si no hubiera muerto, y estaríamos hablando de la parte divina que nunca tuvo muerte, no estaríamos diciendo que vive para siempre jamás. Jesucristo dijo, he muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, por eso hay una explicación del Señor Jesucristo, que lo vemos en el capítulo 1. Por eso es que el ángel está jurando por el que vive para siempre jamás, que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, o para siempre jamás, según las versiones. Y es más, y que ha creado todas las cosas. Si nosotros vamos ahora a la comparación de textos, bueno, no vamos a estudiar sobre la divinidad de Cristo, que demasiado hemos estudiado en el capítulo 4 y el capítulo 5, cuando hemos hablado sobre el Cordero, sobre el Verbo, sobre Cristo, sobre el primero y el postrero, el Alfa y Omega, y el creador de todas las cosas es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, hermanos, que alguien se
atreva a levantar la mano y decir, yo digo y opino, que sin él se han creado cosas, no, hermano, sería satánico. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y hasta hemos estudiado que si el grano de trigo no caía y moría y después era levantado, solo se quedaba Dios. Y como dice Efesios, Dios, al levantarlo a Jesucristo, es decir, al triunfar en la cruz, como el mismo Jesús dijo, a todos traeré a mí mismo. Y toda la creación queda justificada y ratificada por esa muerte y por esa resurrección y que vive para siempre jamás. Y el ángel jura por un super personaje extraordinario. Y entonces, en el versículo vemos las, digamos, así como redundancia. Y juró por el que vive para siempre jamás, el versículo 6, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Se dan cuenta de tantos detalles, de tantas explicaciones, de ampliar tanto, con tantas palabras sobre la creación, para terminar diciendo que juro que qué, que el tiempo no será más? Y acá viene la parte segunda, hicimos un breve repaso, viene una parte muy importante, que el tiempo no será más. En ese tiempo no será más, con semejante juramento, que el tiempo no será más, para algunos significa que el tiempo no será más es porque no va a haber más periodos proféticos prolongados. No sé si entiende. Nosotros tenemos periodos proféticos prolongados con un principio y con un fin. Los 1260 días proféticos, los 42 meses, que son los mismos 1260 días, las 70 semanas, tiene principio y tiene fin, explicado por el ángel Gabriel. Los 2300 días, o los 2300 tarde y mañana, tiene un principio y tiene fin. Bueno, los 1290 de Daniel capítulo 12, los 1335 del capítulo 12, también tendría su comienzo y su fin. Entonces, en la interpretación de nuestros hermanos en general, es de que ya no va a haber más periodos prolongados con principio y fin. ¿Por qué? Porque este periodo de la séptima trompeta comienza o estaría comenzando en el año 1844 con el último periodo con principio 457 a.C., 2300 días, que llega hasta el año 1844. Esto es muy discutido por diferentes confesiones religiosas, diferentes teologías. Nosotros tenemos que ser respetuosos y lo que nosotros digamos debe tener algo de peso. Y bueno, ese algo de peso, ¿por qué no entraríamos todos a interpretar como nosotros queramos? No, no quiere decir el tiempo no será más, porque también se interpreta que el tiempo no será más el fin del tiempo de gracia. No va a haber más tiempo de gracia. Y hay textos para probar una interpretación tal, sí. Y hay textos para probar que llegamos al año 1844 y ya no hay más tiempo profetizado de largo alcance con principio y fin. Sí, podrían ser las dos cosas. Entonces, no hiere a nadie, no hace mal a nadie y hay una profundidad. Entonces puede ser A perfectamente, pero puede ser B
perfectamente. Y si alguien no ha conocido una vez que no tenía nadie, porque no hace, desde el punto de vista teológico, no hiere a nadie, ni hace que alguien diga, no, eso es terrible, no se puede interpretar. Puede ser que sí, puede ser que no. Tanto una cosa, la A, como la B. O discutible las dos o aceptables las dos. Entonces vamos a la profundidad. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que vamos a hablar está ocurriendo alrededor del año 1844? No, no, no. Para los evangélicos, no, de ninguna manera. Y no hablemos, por supuesto, para los católicos. Y entonces, veamos el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a su siervo los profetas. Ese versículo es definitivo para entender que estamos hablando de un periodo que se inicia en el séptimo toque de la trompeta. Y hay adventistas que difieren también, y hay predicadores de renombre, aceptados por muchos adventistas, y que no necesariamente tienen que ver algunos con la obra y otros que no están en la obra, y otros sí, y otros no. Dice claramente, después de que el ángel jura que el tiempo no será más, antes de entrar a las profundidades del tiempo no será más, nos interesa el capítulo 7, que nos va a dar a nosotros un indicio interpretativo, que nos va a acercar a una interpretación interesante y que no sea descabellada. El versículo 7 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este versículo no tiene desperdicio. Cada parte debe ser resaltada con resaltadores de diferentes colores. Otra vez, versículo 7, perdón, 8. No, perdón, 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, ¿qué pasa con el séptimo ángel, hermano? Cuando él comenzare a tocar la trompeta, esta es la parte importante, porque hay teólogos adventistas que toman los toques de las trompetas. ¿Y dónde están los toques de las trompetas? Y bueno, vamos al capítulo 8 del Apocalipsis. Y entonces, en el versículo 2 dice, y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, 7 ángeles. Lo resaltamos con un resaltador amarillo. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Ahora agarramos otro resaltador, color verde. Y les fueron dadas 7 trompetas. Y cuando nosotros seguimos leyendo, nos vamos al versículo 6. Y los 7 ángeles, le ponemos un resaltador amarillo, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, y ahora le ponemos resaltador verde, se aparejaron para tocar. Y entonces vamos al otro versículo. Se aparejaron, se prepararon, se alistaron, como dicen otras versiones, para tocar la trompeta. Y el versículo 7
Y esto lo resaltamos a todo el versículo 7 con amarillo. Y el primer ángel tocó. Luego eran 7 ángeles con 7 trompetas, tenían que tocar las trompetas, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene el toque del segundo ángel, después viene el toque del tercer ángel, y del cuarto, y del quinto, del sexto, y después viene el del séptimo. En el capítulo 10 del Apocalipsis, volvamos al versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, sería la séptima trompeta, sería el séptimo toque del séptimo ángel, no sé si queda claro, porque yo hago énfasis, hermano, porque yo no puedo entender cómo es. Escucho honestamente a predicadores renombrados, supuestamente teólogos, que toman los 7 toques de la trompeta en el periodo de las 7 plagas. ¿Cuándo ocurren las plagas? Y acá lo vamos a estudiar. Cuando se acaba el tiempo de gracia, comienzan a caer las plagas. Se acabó el tiempo de gracia y vino el primer ángel, derramó la primera plaga y ocurrió esto, y la segunda plaga y ocurrió esto. Y estos hermanos ponen los toques de la trompeta con los acontecimientos que se leen y lo amontonan dentro del periodo en que se acaba la gracia y están cayendo las plagas juntamente con toques de trompeta. ¿Qué es lo que nosotros leemos acá, hermano? Que el ángel ese poderoso que juró que el tiempo no sería más, después de eso se comenta que en los días de la voz del séptimo, quiere decir que ya pasó el sexto. Hermano, después del 6, ¿qué nos enseñó la maestra? Que después del 6, ¿qué viene? El 7. Necesitamos un profesor de matemática para ser teólogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice acá el ángel que cuando comenzare el séptimo ángel a tocar la trompeta, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Entonces dice que cuando comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Entonces tenemos que preguntarle a la Biblia qué será el misterio de Dios. Es importante saber qué es el misterio de Dios. Cuando el ángel comience, cada toque tiene un comienzo y tiene un fin. Entonces, si nosotros vamos a todos los toques, el primero tocó, el segundo tocó, el tercero tocó, el cuarto, el quinto, el sexto, pero en el séptimo toque hay una aclaración, una enseñanza, unos detalles importantes. Cuando el séptimo ángel comience a tocar, ¿qué quiere decir? Que cada toque tiene un comienzo y un fin, abarca un periodo de la historia de la humanidad, como las iglesias. 7 iglesias, que la de Éfeso abarcaba cierto periodo, que la de Mirna abarcaba cierto periodo, que la de Pérgamo, etc. Cierto periodo. Ahora noten algo muy importante. En el capítulo 11, pero antes de ir al capítulo 11, y esto saben, hermanos, por qué lo digo de forma quizás tan pesada teológicamente, con tantas aclaraciones, para que cuando ustedes escuchen otras teologías, se le vengan a la cabeza todos estos argumentos que le estoy dando yo para que puedan sopesar. Si no, no van a sopesar nada. Veamos otra vez el versículo 7. La primera parte nomás. Pero en los días de la voz del séptimo
séptimo ángel cuando él comenzare a tocar la trompeta. Hay un comienzo. ¿Quieren ver el fin? Capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Cuando el ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando el ángel termina de tocar la séptima trompeta, viene Cristo. ¿En qué periodo de la historia de la humanidad estamos viviendo, hermanos? En el séptimo toque, no tan inicio ya. No sabemos si estamos en el medio del toque, pero ya está por terminar. Cuando termine el séptimo toque, viene Cristo en gloria y majestad. ¿Son tiempos solemnes? Sí. Ahora, ¿cómo pueden algunos teólogos agarrar los 7 toques de los 7 ángeles y querer meterlo a todo dentro del periodo en que se acaba el tiempo de gracia y caen las plagas? Lo está llevando a los otros 6, lo está metiendo adentro del séptimo toque, porque el ángel está diciendo, primero jura que el tiempo no va a ser más, y después que jura, está diciendo de que cuando comience el ángel a tocar el séptimo, o sea que cuando el ángel jura que el tiempo no va a ser más, retrocede en su expresión, pero en los días en que el séptimo ángel hace una aclaración, comience a tocar la trompeta, va a ocurrir algo especial que tenemos que preguntarle a la Biblia, no al pastor fulano de tal, ni al anciano, ni al estudioso, ni a nadie. El misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y entonces el ángel está con el toque permanente. Hasta que termine de tocar. Termine de tocar, se acaba el tiempo de gracia y viene Cristo. Entonces, no podemos agarrar los otros toques que están antes del año 1844. ¿Cómo podemos saber que el séptimo toque comienza alrededor del año 1844? A causa del librito que tiene el ángel. Ese ángel poderoso tiene un librito muy destacado, que se lo destaca mucho en el capítulo 10. Y después que dice que el misterio de Dios será consumado, ahí tenemos que estudiarlo, entenderlo, y entonces queda justificado lo que vamos a leer ahora. Hagamos de cuenta que ya sabemos qué es el misterio consumado, como lo anunció el siervo del profeta. Hagamos de cuenta que ya sabemos. A continuación dice, versículo 8, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, otra vez esa voz autorizada, y le decía, vete y toma el librito abierto de la mano de quién. No era Cristo, otra vez del ángel, esa voz autorizada dice, andad, pedile al ángel el librito, que te lo dé. Y entonces, cuando va, en el versículo 9, y fui al ángel, no era Cristo, y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, eso dice el versículo 9. Y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, dice el versículo 10. Otra vez dice, tomé el librito de la mano de Cristo, no, del ángel, y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Cuando él estaba en un estado de desesperación, digamos, con el aparato digestivo destruido, vaya a saber cómo se sentía. Entonces, en el versículo 11,
escucha que le dicen, y él me dice, el ángel ese que le dio el librito, ¿no? Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Luego no podemos meter las 7 trompetas para cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando estén cayendo las plagas, cuando acá se está dando otra oportunidad de salvación, necesario es que otra vez profetices a naciones, pueblos, tribus y lenguas. Quiere decir que el séptimo toque estaba todavía dentro de la gracia. El séptimo toque tiene un comienzo de gracia y cuando se termina de tocar, se termina la gracia y viene Cristo. Y tocó el ángel la séptima trompeta y se escuchó una voz que decía, los reinos de nuestro Señor son los reinos de Jesucristo, el fin del mundo. Van entendiendo, ¿no? Por qué no tenemos que salirnos de las interpretaciones que tenemos en el orden correlativo de los acontecimientos y querer, como una gran novedad del siglo, agolparla y amontonarla y no se dan cuenta que están pisoteando un periodo que es de gracia y que comienza el séptimo toque con periodo de gracia todavía y termina con una venida de Cristo, cuando se acaba la gracia. Las plagas caen cuando se acaba la gracia. Y acá está diciendo cuándo comienza el séptimo toque. Terminó el sexto. Entonces tiene que venir el otro periodo. Y ahora notemos cómo arranca el séptimo periodo. ¿Y por qué el ángel le dice, bueno, toma el librito, cómelo, que va a ser dulce, qué hermoso? Y después le amarga la vida. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Como dice en el versículo 7, el ángel dice en el versículo 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel, está retrocediendo de lo que estaba diciendo. ¿Cuál es la última parte de lo que estamos viendo en el versículo 6? Que jura que por el cielo, que por la tierra, que por el mar, que el tiempo no será más. Y cuando nosotros nos vamos a la expresión el tiempo no será más, la explicación es la siguiente. Pero en los tiempos del séptimo ángel, y le pregunto yo, ¿qué pasa con el tiempo del séptimo ángel? Cuando él comience a tocar la trompeta, una preguntita, ángel, vos me estás hablando, comienza, la última preguntita, y cuando termine, viene Cristo, me contesta el ángel. Apocalipsis 11. Pero yo no te estoy hablando de eso todavía, te estoy hablando del comienzo del toque. Ah, bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ya está, ¿qué va a ocurrir? El misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ay, hermanos, tenemos tanto para decir que yo no sé con qué cosa o con cuál de todas empezar. Vamos a ir primero a Romanos capítulo 16. Le vamos a preguntar a la Biblia qué es ese famoso misterio para que nos dé luz. En Romanos capítulo 16 dice el apóstol Pablo, en los versículos 25 al 27. 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, ¿qué cosa? Según la revelación del misterio, encubierto desde tiempos eternos. ¿Qué misterio, no? Encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas. ¿Qué nos suena eso?
El misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Tomamos todas esas expresiones, las traemos acá. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempo eterno, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes que obedezcan a la fe. Al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Cuando él le llama mi evangelio, es el único apóstol, es el único profeta, que podríamos decir tiene ese estilo, y que podríamos nosotros decir un estilo medio chocante, y él habla de mí, mí y mi evangelio, pero él tenía toda la razón del mundo, porque el evangelio que le fue encargado a Pablo es un evangelio diferente, aunque igual, que el misterio. Diferente al evangelio, llamémosle así, que se les enseñó a los profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Nadie escribió las profundidades que Pablo escribió, porque a Pablo se le encarga el evangelio a los gentiles. Y para que él pueda predicarle a los gentiles de todos los siglos, tuvo que por inspiración preparar una enseñanza que se adecue a las diferentes ideas de los hombres cristianos a través de los siglos y que no se pierdan y se salven. De tal manera que los hugonotes murieron con una fe diferente a los adventistas. Y muchos de los hugonotes, por supuesto, están profetizados, se van a salvar. Los seguidores de Wycliffe, de Hus, de Wolf, de Calvinista, Luterano, etcétera, etcétera. ¿Cuántos mártires que bajaron en la tumba, inclusive guardando el día, pero guardando el domingo y creyendo en la inmortalidad del alma? Y gentiles también, que mueren, y Dios tiene un firmamento de hijos en medio del Asia, del África, y tiene hijos sobre quienes trabaja el Espíritu Santo según Romanos capítulo 12. Entonces Pablo ahora tenía un evangelio con tanto misterio que si ustedes lo entienden bien a Pablo se van a dar cuenta que él escribió para todos los cristianos de todos los siglos, para que se cumpla lo que el mismo Pablo dice en Romanos 11, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son tus caminos, e insondables sus juicios. Porque Dios los encerró a todos, a los hugonotes, a los seguidores de Wycliffe, de Hus, de Wolf, a los calvinistas, a los luteranos, ¿cuántos evangélicos? Dios lo encerró a todos en incredulidad, no creyeron el sábado ni guardaron el sábado durante siglos, los encerró en incredulidad para poder tener misericordia de todos. Y dice también en Romanos 11, hablando de los judíos, que poderoso es Dios, ya lo vamos a ver, para absorber a los judíos, que Él sabe que tiene que absorber. Y que los encerró también en incredulidad, no creen en Cristo, pero creen en Jehová y se van a salvar. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia, Dios exclama Pablo. Porque Pablo entendía lo que escribía. El evangelio que yo recibí no es de ningún hombre, ningún apóstol le podía haber enseñado a Pablo semejante evangelio. Lo recibí directamente por revelación de Jesucristo. Es bellísimo, por eso él dice mi evangelio, el misterio de mi evangelio de llamar a los gentiles. Ahora no termina acá, hermanos. Para entrar al misterio me tengo que detener mucho. Pero esto vamos a ver, hermanos. Antes de entrar al misterio, vamos a ver de lo que está profetizado. ¿Qué está profetizado? Vamos a San Juan. Capítulo 10. San Juan capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 16. No se olviden nunca
El capítulo 10 tiene muchísimas connotaciones. Capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, que los judíos nomás eran pueblo de Dios. No fue llamado, según Pablo, Abraham en la incircuncisión, porque Dios sabía que iba a ser padre de los gentiles, entonces lo llamó incircunciso. Y después lo circuncidó para que fuese también padre de los judíos. Lo llama siendo incircunciso para que sea padre de los gentiles, y después lo hace circuncidar para que sea padre de los judíos. Qué misterio de Dios. Entonces Jesús dice, tengo ovejas que no son de este redil, no tan solo los judíos. Pero cuidado que nosotros, adventistas, que nos sintamos ufanos y digamos nosotros conformamos el verdadero pueblo de Dios. No, hermanos, Dios ha tenido pueblo a través de todos los siglos trabajado por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio a los gentiles, estaba mostrando que tenía un Evangelio que se adecuaba a la observancia honesta de muchísima gente trabajada por el Espíritu Santo y que conocemos la historia a través de los siglos. Nace el adventismo y todavía hay protestantes que son considerados por Dios, hijos de Dios, trabajados por Dios, ovejas que no son del redil adventistas, y Dios lo va a traer. Evangélicos, católicos, paganos que no son del redil adventista, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer a través de los siglos, millones. Según la hermana White, que después lo voy a leer en Eventos de los Últimos Días, un firmamento de hijos fuera de los adventistas. Y si la hermana White tiene que hablar de los adventistas, ni uno de cada 20 sirve. Y vemos 20 adventistas sin entrar a juzgar este sí, este no, porque Dios no nos ha mandado a hacer eso. Tampoco podemos necesariamente estar en un grupo donde hay 19 adventistas falsos y que yo sea el único. Y si yo soy el falso, que haya 21 sirva y el otro 19 no. En general, la hermana White dice, si Cristo viniese ya, ni uno de cada 20 se salvaría. Y que cuando venga la lluvia tardía, la fila de adventistas va a quedar totalmente raleada, poquititos. Y van a engrosar la fila. Gente que venga del África, del Asia, de las islas más remotas, católicos, protestantes, van a llenar la fila de adventistas. Y de los adventistas, la mayoría van a ser echados fuera por falsos, hipócritas, inservibles. Somos pueblo de Dios y en doctrina, aún en doctrina, hermano, uno piensa de una manera, el otro de otra. Y si vamos en vivencias, que Dios nos juzgue. Pero no nos creamos como los judíos, hijos de Abraham son. Entonces hay una profecía de Cristo. Tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. Ahora noten estas otras palabras extraordinarias, porque después voy a ir a una comparación que va a ser las frutillas del postre. Vamos a San Juan capítulo 11, y en San Juan capítulo 11 Jesús, la historia famosa cuando lo resucita Lázaro, ¿qué pasó? Cuando Jesús hace semejante milagro, entonces quedaron preocupadas las autoridades judías, y leemos en los versículos 47 en adelante. 47. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo, mientras los escuchaba opinar, y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo,
Vosotros no sabéis nada, versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Qué sabio, hermano. ¿Cómo dijo? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Versículo 51. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora escuchen el 52. Y no solamente por aquella nación judía, mas también para que juntase en uno a todos los hijos de Dios que estaban derramados a través de los siglos, y por eso lo llama Pablo como ministro de los gentiles. Y para terminar, hermanos, porque todavía tenemos que ahondar, tenemos que hablar del misterio. ¿Y quiénes conforman el misterio? Pero les voy a mostrar una frutillita. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Y en el capítulo 12, el profeta Daniel ve de entre tantas visiones importantísimas, una importante, destacadísima, que le lleva a él a preguntar, ¿por qué no me explica? Porque muchas cosas el ángel le explicó. Y le pregunté a uno de los que asistían, dice la Biblia, o sea, un ángel, y el ángel me respondió, esto quiere decir esto quiere decir esto otro. Bueno, escucha esto, le pregunta, y el ángel le dice, no, no te lo voy a decir. Está para nuestro tiempo, hermanos. Y ya nosotros estamos vislumbrando ahora el cumplimiento de lo que no pudo saber Daniel. Veamos la frutillita del postre. Entonces dice el ángel en el capítulo 12, en el versículo 3, el ángel explica que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de gente que va a entender el libro de Daniel en los últimos tiempos. Pero en el versículo 5 dice, yo Daniel, salteamos al versículo 5 del capítulo 12, pero yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban, noten, ve a dos ángeles. El uno estaba de una parte de la orilla del río y el otro la otra parte de la orilla del río. Versículo 6. Y dijo uno de los ángeles, al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, hizo lo mismo que el otro ángel de Apocalipsis 10. Juró por el viviente en los siglos, solo que agrega esto, que será por tiempos y la mitad. Y ahora escuche. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y el ángel le contesta, no, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas
Cerradas y selladas, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta que venga Cristo, después del milenio, cuando estemos en la eternidad? No, ¿hasta cuándo van a estar selladas? ¿Qué dice allí? Estarán selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Quiere decir que en el tiempo del cumplimiento tenemos que saberlas a estas palabras, entenderlas. Pero yo les voy a dar a ustedes una colita del hilo del carretel para que ustedes en sus casas comiencen a tirar el hilito. Un ángel jura, versículo 7, por el viviente en los siglos, que será por tiempo y la mitad. ¿Y qué va a pasar? Cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Y qué significa eso? ¿Se han puesto a pensar alguna vez que han leído esto? Hagan comparación de Biblia con Biblias, diferentes traducciones. Cuando todas las ovejas desparramadas de Cristo sean juntadas con la lluvia tardía, en otros textos, en otras traducciones dice cuando se acabe el poder, potencia. Lo vamos a explicar el próximo sábado, si Dios quiere. Cuando se acabe la potencia del esparcimiento del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas ya. Se acaba el tiempo de gracia. Cuando Dios junte a todos sus hijos de todos los siglos, en el tiempo del fin, a todos los adventistas, bueno que queden, a todos los paganos que Dios haya buscado con su espíritu, a todos los católicos y protestantes y los haya juntado, el esparcimiento del escuadrón del pueblo de Dios sea juntado, salir pueblo mío de la Babilonia, salir para que no sea participante de sus pecados y recibáis de sus plagas. Vamos a ubicar el tiempo en que el Señor va a juntar a todos sus hijos y una vez que junte a todos sus hijos, todas las palabras dichas por el ángel van a estar cumplidas. Ahora estamos por recibir la potencia del Espíritu Santo en cualquier momento, comenzar a juntar al pueblo y una vez que hayamos cumplido, le contesta el ángel, le contesta el ángel a Daniel. La pregunta que quedó en el tintero, ¿qué quieren decir estas cosas, Señor mío? Pero murió Daniel. Pero el ángel le dijo, no, Daniel. Esto se va a saber cuando estén ya cumplidas. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando todos los hijos de Dios desparramados, el escuadrón del pueblo santo, el poder o potencia que tenía ese pueblo santo con la lluvia tardía para juntarse, salgan de la Babilonia, se acaba el tiempo de gracia y se cumplió esa profecía. Se tocó la trompeta, se la tocó nomás y viene juicio. Muchas gracias por la atención, hermanos. Vamos a continuar, si Dios quiere, el próximo sábado.